Bienvenidos. En este video abordaremos la importancia de la historia y su trascendencia en la sociología. Lo haremos abordando tres lecturas: Introducción a la historia de Marc Bloch de 1949, La historia y las ciencias sociales de Fernand Braudel de 1968 y por último, Historia y teoría social de Peter Burke de 1992. Comencemos resaltando la importancia del estudio de la historia. Podemos definir a la historia como la ciencia de los hombres en el tiempo, es decir, no es una ciencia del pasado y puede abstraerse con el tiempo conforme a los significados sociales o al contexto. A la obstinación por el origen, Marc Bloch manifiesta la incapacidad de los orígenes por dar una explicación final y plausible de un proceso, porque se requiere trabajo interdisciplinario, y pone como ejemplo al roble y su origen, que sería la bellota. Sin embargo, si no fuera gracias a la botánica y a las condiciones ambientales para que el roble creciera, centrarse en la bellota no da una explicación completa y plausible. Por otro lado, la lectura nos ayuda a comprender cómo delimitar el presente del pasado a través de la estructura. Es decir, cuando es evidente que una estructura social está deshecha, entonces podemos considerarla el pasado. Luego aparece la idea de comprender el presente por el pasado. Aunque muchas veces se ignora la inercia del pasado, para entender el presente tenemos que escudriñar el pasado, pero también Marc Bloch señala la necesidad de comprender el pasado por el presente. Esto debido a que el presente es la guía o la huella que nos inquieta a pensar en nuestro pasado. Y Marc Bloch dice textualmente: porque el camino natural de toda investigación es el que va de lo mejor conocido a lo menos conocido, al oscuro. Finalmente, advierte la necesidad de la interdisciplina. Como ya veíamos en el ejemplo de la bellota, la historia, el origen por sí mismos no pueden dar una explicación integral o completa. El historiador precisa de otras ciencias, como puede ser eh, los estudios demográficos, la geografía, la sociología, como ya se mencionaba en el caso de la estructura social. Fernand Braudel inicia exponiendo las definiciones y divisiones en las ciencias sociales e ideas de supremacía. También vemos a Lévi-Strauss tomando métodos de la lingüística para la llamada antropología estructural. Por su parte, la historia tradicional es específica, corta, independiente del contexto. También puede ser alarmante, por lo mismo perfecta para periodistas, por ejemplo, y a los tiempos a que hace referencia Brodel, era común ver a algunos científicos sociales servirse de ella. En este contexto nace la larga duración, que se relaciona con la palabra estructura, porque se refiere a un complejo de del que la humanidad se libra difícilmente, y a manera de analogía puede usarse la geografía, la cual se rige por estructuras establecidas difíciles de quebrantar, como las fronteras, el clima, la cultura, etcétera. También podría ser un paradigma en las artes, un sistema político como el capitalismo y, bueno, cito textualmente a Brodel: la larga duración se presenta pues como un personaje embarazoso, complejo, con frecuencia inédito. Por último, la controversia del tiempo corto, llegada la nueva tendencia de abordar la historia y el tiempo, era lógico que hubiera resistencia en sociología. Por ejemplo, se hablaba de sociología empírica, anulando el conocimiento histórico por investigaciones contemporáneas. En este tema es necesario comprender que, para desentrañar la singularidad de la sociedad, ésta se debe comparar históricamente, pues los cambios se estructuran y cambian. Tanto sociología como historia tienen en común el estudio de la sociedad, pero el trabajo interdisciplinario no se dio tan fácilmente. Los que comúnmente se les considera como precursores de la sociología o de la antropología, Peter Burke les llama teóricos sociales, y en general analistas de la sociedad civil o del Estado, que se guiaban de la historia para hacer sus trabajos. Tenemos a Adam Smith, Ferguson, Montesquieu y Miller, quienes motivaron una historia social en la Ilustración. En el siglo XIX comienza una revolución histórica a cargo de Leopold von Ranke
para escribir una historia que dé aliento a los nacionalismos europeos y mejorar sus métodos. Esto detiene el paso de la historia social y llega la era de la independencia disciplinaria. Los economistas con el uso estricto de las matemáticas, los psicólogos con métodos experimentales, los antropólogos con el trabajo de campo y finalmente los sociólogos empleando como material entrevistas, cuestionarios y encuestas. Entrados en el siglo XX llega el ascenso de la historia social nuevamente, donde las ciencias sociales se nutren de historia y viceversa. De esta corriente resaltan la escuela francesa de Lucien Lefebvre, Bernard Brodel, Marc Bloch, entre otros, quienes emplean abiertamente la teoría social en sus trabajos históricos. Surge también sociología histórica, geografía histórica, economía histórica y la necesidad de una delimitación entre sus conocimientos. También la urgencia por la investigación debido al sistema económico global en la segunda mitad del siglo XX. Ya para concluir, desde mi perspectiva, como estudiante de sociología y mis intereses de investigación política y social, me parece fundamental emplear una historia de larga duración para no abordar mis temas de interés de una forma aislada. Muchas gracias por ver este video.